los versículos 2 y 3 ordenados de una forma que no están aquí en la Biblia. O sea, desarrollarlos, ¿verdad? Desarrollar el contenido. Consideré oportuno clasificarlos así. En la creación, el Señor Jesús es el heredero. No, está bien así, gracias, hijo. Te lo agradezco mucho. Sí, gracias. De verdad, muchas gracias, hijo. En la creación es el heredero, pero no solamente es el heredero, Él es el medio por el cual el universo fue hecho, pero también Él es el poder que sustenta todas las cosas, y esa expresión, el poder, está insertada a mitad del camino, por así decirlo, en el versículo 3, ¿verdad? En el versículo 3. Entonces, pero antes del versículo 3 está este tema que vamos a desarrollar hoy, donde dice el Hijo. Ahora vamos a estudiar el Hijo ya no como en la creación, ya no como el protagonista o el creador, ¿verdad? Ahora vamos a ver un tema muy, pues, ¿qué puedo decir? Donde hay mucho que decir, ¿verdad? La persona del Hijo. Hablar de la persona del Hijo en el Seminario Reformado Latinoamericano que está en Colombia, solamente para hablar de la persona del Hijo tienen 30 lecciones. Y yo quiero darlo en una predicación esto. Entonces me voy a enfocar solamente a la primera línea del versículo 3. La primera línea del versículo 3, que dice, ¿cómo dice la primera línea? El cual siendo el resplandor de su gloria. Y luego dice, estas dos líneas y la imagen misma de su sustancia. Esas dos líneas hablan de la persona del Hijo, ¿verdad? Pero quiero leerles el versículo completo, ¿qué les parece? Y luego hacemos una oración, ¿sí? Dice así, el cual, es decir, Jesucristo, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, el cual, siendo el resplandor de su gloria. Padre, en el nombre de Jesús, nuevamente nos acercamos a tu trono de gloria y suplicamos, mi Señor, de la guianza de tu Espíritu Santo, que pueda instruirnos, que pueda abrir nuestro entendimiento y podamos ser esos receptores idóneos, dispuestos no solamente a aprender, sino aplicar eso que nos corresponde. En el nombre de Jesús, amén. Dice, el cual siendo el resplandor de su gloria. Esta frase, el resplandor de su gloria, merece estudio cada una de las palabras. Bueno, de hecho son 3 las palabras que merecen consideración: siendo, resplandor y gloria, ¿verdad? La palabra que indica lo que Jesús es, indica, allí está en nuestro digamos, idioma español, la tenemos así, siendo, ¿verdad? Y los que estudian, ¿qué sería? Gramática, vemos que esta palabra aquí está en nuestro idioma español en un gerundio,
¿verdad? Porque el participio terminación adoído, ¿no es cierto? ¿Verdad? Pero acá es gerundio, siendo. Y en nuestro idioma español, saben que el gerundio es movimiento, siendo, ¿verdad? Yo estoy hablando, ¿verdad? Usted está escuchando, ¿sí? Y los que no están escuchando, pues están durmiendo. Y si no están durmiendo, están divagando, ¿sí? Sí, gracias. O sea, ¿cuántos están divagando? Amén, hermano. No, nadie, ¿verdad? Nadie, ¿sí? Estamos, diga usted, escuchando, atentos, ¿sí? Aquí dice, siendo. El Señor Jesucristo les dijo a sus discípulos, yo soy, muchas veces, ¿verdad? Les dijo muchas veces, yo soy. ¿Se acuerda cuando lo fueron a arrestar? Buscamos a Jesús de Nazaret y Él les dijo, yo soy. ¿Se acuerdan? ¿Y qué pasó con los soldados? Al escuchar esa expresión, yo soy, sópatelas, ¿no? Sí, o sea, cayeron. Estaban frente al que le dijo a Moisés, yo soy el que soy. Ahora, esta expresión, yo soy, tanto en el encuentro que tuvo el Señor con Moisés y la palabra que aparece acá, dicen los eruditos, que la Biblia, la única versión que traduce bien esta expresión es la de los testigos de Jehová. ¿Qué les parece? Yo llegaré a ser el que seré. Esa es la traducción correcta, ¿verdad? De este verbo. Yo seré, está diciendo el Señor, yo seré para mi pueblo el que siempre seré. Eso quiso decir. Y Dios es para nosotros, Jesús es para nosotros, ha sido y siempre será. Él será siempre el que ha sido. Ahora, cuando Él se manifestó acá, o mejor dicho, al tener acá esta expresión, siendo el resplandor de su gloria, está indicando el escritor sagrado que Jesús siempre ha sido eso. Ha sido hijo, siempre es el Hijo eterno. Jesús no llegó a ser hijo, y eso lo vamos a considerar cuando veamos en el versículo 5. Pero aquí me quiero adelantar a decirles esta frase. Jesús es el Hijo eterno. ¿Qué es un hijo eterno? Un hijo que no tiene principio ni tiene fin, ¿verdad? Ya, lo demás lo vamos a dejar para cuando nos toque el versículo 5. Él siempre fue el resplandor de la gloria de Dios, siempre. Ahora, aquí hay algo muy interesante, hermanos. Vamos a pasar ahora al término resplandor, porque la palabra resplandor todavía se queda corta, fíjense, porque si hablamos de refulgencia, estamos hablando todavía de algo, o de resplandor o refulgencia, estamos todavía hablando de algo que depende de algo para reflejar. Por ejemplo, la luna. Ustedes saben que la luna no tiene luz propia, ¿no es cierto? ¿Qué hace la luna? La luna refleja, ¿sí? Entonces se puede entender acá que cuando dice que el Hijo refleja la luz del Padre, pues está diciendo, se puede entender, ¿no? Que el Hijo no tiene luz, sino que la recibe del Padre y Él la refleja. Pero esto no es así. Jesucristo es su propia luz, por así decirlo. Él es la luz. Ahora, esta palabra resplandor literalmente se puede traducir una luz que refulge por sí misma. Por sí misma. No es una luz reflejada. ¿Sí? A mí siempre me gustaba jugar con pedacitos de espejo en la sombra, y de hecho cuando íbamos a buscar
Algunos de aquí de ustedes fue a buscar iguanas. Nosotros hasta teníamos un verbo, iguanear, decíamos, vamos a iguanear. Y buscábamos al perrito que mejor tuviera, que tuviera el mejor olfato y fuese más pilas para buscar y correr a las iguanas. Era nuestra comida, era nuestra cena, nuestro almuerzo. Así es que había que ir quizá por eso ya no hay tantas iguanas ahora, ¿verdad? Me las acabé, ¿verdad? Pero se fueron acabando, se van acabando esos animalitos. Tanto que después ya no las encontramos cerquita entre los árboles. Teníamos que irnos a los cerros a buscarlas entre los peñascos. Vaya, cuando se meten en la cueva uno lleva la coa y escarba y la saca, ¿no? Pero entre las piedras, entre los peñascos. Entonces, a buscar en las grietas, en las hendiduras, tomábamos el espejo y ¿qué hacíamos con el espejo? La luz del sol se la refleja. Allá al fondo estaba reflejada la luz del sol, buscando. Eso es el reflejo, ¿verdad? Digo esto por ilustrar, ¿verdad? Cómo algunos objetos reflejan. ¿Sí? Jesús, insisto, no es alguien que refleja la luz. Él es una luz que brilla por sí mismo, no es una luz reflejada. Como lo dice Apocalipsis 21-23, la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella. Ya estamos hablando de los tiempos finales de la ciudad celestial, ¿no es cierto? Dice, ¿por qué no hay necesidad de sol ni de luna allá arriba, en esa ciudad eterna? Porque la gloria de Dios, ¿qué hace? Ilumina, y el Cordero es su lumbrera. El Cordero, ¿ya vio? El Cordero tiene también su propia luz, ¿sí? También dice Apocalipsis 22:5, no habrá allí más noche y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz de sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. El apóstol Juan dice ahí en Juan 1:18, que dice Juan en 1:18, que a Dios nadie le vio jamás. Es decir, antes de que viniese el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él, ¿qué dice? Le ha dado a conocer. Ahora, notemos estas primeras palabras de este versículo, que dice, a Dios nadie. Usted sabe qué quiere decir nadie, ¿verdad que sí? Ninguno, ¿verdad? No hay alguno que pueda colarse, por así decirlo. Está excluyendo a todo mundo. Nadie le vio. Y aquí dice, y todavía por si eso fuera poco, agrega esta palabra, nadie le vio jamás. O sea, es una afirmación bastante enfática, ¿no? ¿Qué está queriendo decir con esto el escritor? Que no hay un ser humano que en la historia, que no hubo un ser humano que pudiese ver con ojos humanos, por así decirlo, al Dios vivo y verdadero, sino que ahora se le puede ver por medio del Hijo, está diciendo el apóstol Juan. A Dios nadie le vio jamás. ¿Por qué razón a Dios nadie le vio jamás? Porque dice el apóstol Pablo allá en 1 Timoteo 6:16, dice, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, no se puede ver, dice. Nadie lo ha visto y no se puede ver. Eso nos está hablando de una de las características de Dios. Como dice en Juan 4:24, Dios es, ¿qué? Espíritu. Y un espíritu no se ve. Pues bien, también en Éxodo 33:20 dice,
ahí es Dios hablándole a Moisés. Dijo más: no podrás ver mi rostro, porque, ¿cómo lo podemos parafrasear esto? Dice: no me verá hombre y vivirá. O sea, Dios da a entender, todo aquel que pueda verme un poquito va a morir. Va a morir. No puede, dice, no me verá hombre y vivirá. Aquí estamos en ese contexto en donde Moisés, ¿verdad?, le dice: déjame verte, déjame ver tu gloria, ¿verdad? Y vamos a ir más adelantito a esta experiencia que tuvo Moisés. Si Juan dice: a Dios no le vio nadie jamás, ¿verdad? Sin embargo, en la antigüedad hubo algunas manifestaciones divinas. Por ejemplo, Abraham, ¿se acuerdan? Aquella ocasión cuando él estaba allá por el encinar de Mamre, estando sentado a la puerta de su tienda en el calor del día, entonces se le acercan 3 personajes y él los atendió por todo lo alto, ¿verdad? Les hizo un gran banquete. ¿Se acuerda que platicamos de eso, verdad? En ese capítulo 18, en el versículo 20, uno de esos personajes es llamado, ¿cómo? ¿Cómo es llamado uno de esos personajes? En el versículo 20 dice: entonces Jehová le dijo. Jehová le dijo. Es decir, Abraham está ahí conversando con alguien al cual él puede ver, ¿verdad? Y entonces dice aquí: Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo. ¿Con quién está platicando entonces Abraham? Con Dios, sí, aquí dice que es Jehová. Pero a Dios nadie le ha visto jamás. Y ya van algunos diciendo, ¿verdad? Ya vieron que la Biblia se contradice y tiene errores y tiene etcétera, etcétera, ¿verdad? Los detractores, los que atacan a la palabra de Dios. Usted y yo sabemos que con quien está hablando Abraham es con el Cristo preencarnado. Sí. Y a ese Cristo preencarnado, ¿cómo es llamado? Jehová. Aquí es llamado Jehová, también es el ángel de Jehová, ¿verdad? Es llamado el ángel de Jehová, por supuesto. Pero aquí específicamente, en este versículo que estamos citando, ¿verdad?, él es llamado Jehová. En el versículo 22 dice: y se apartaron de allí los varones, pues eran 3, ¿no? Eran 3. 2 se fueron hacia Sodoma, fueron aquellos que llegaron allá con Lot, ¿verdad? Y ya le dijeron los de Sodoma: sácalos para que los conozcamos, ¿verdad? Esos 2. Y por cierto, eran ángeles. ¿Sí? Versículo 22 dice: y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Pero ahora, aquí quiero compartir con ustedes un detalle muy importante. Quizá no altere mucho a la traducción de la Reina Valera, pero estudiando lo que enseñaba el doctor Francisco Lacueva, que los ciertos escribas o los traductores, por una falsa reverencia, tradujeron: Abraham estaba aún delante de Jehová. Dice Lacueva, la traducción es así: pero Jehová estaba delante de Abraham. Bueno, dirá usted: ¿y cuál es la diferencia? Pues total, uno está frente al otro, ¿verdad? Es que no es lo mismo que Abraham esté delante de Jehová. O sea, que sea el hombre el que se le pare, se le ponga enfrente, a que Jehová se venga a poner enfrente de un hombre. ¿Cómo va a ser eso?, dijeron ellos. Pero es así. Dios no tuvo ningún problema en pararse frente a su amigo,
Por cierto, su amigo es el amigo de Dios, ¿no es cierto? Y Dios se deja aconsejar por su amigo. Ya notó en ese capítulo, cuando Abraham intercede por Sodoma. ¿Y cómo el juez de toda la tierra va a hacer algo que es injusto? Ya ven a Abraham dándole consejos a Dios, ¿verdad? Y Dios no dice, no tiene ningún problema, ningún inconveniente en escuchar a su amigo. Y ya conoce usted la historia, empieza el hombre, si hay 50, si hay 45, y así, ¿verdad? Dios no tuvo ningún inconveniente en dejarse aconsejar, por así decirlo, por su gran amigo. El punto es que este personaje que está aquí es Jehová, a quien es llamado Jehová, pues es el mismo Cristo preencarnado. También tenemos otra experiencia, otro personaje que pudo ver. Dice en Éxodo 33:19, y le respondió: yo haré pasar todo mi bien delante de ti, es Dios quien está hablando, delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Dios le está anticipando: tú vas a ver algo de mí, pero quiero que sepas que lo que vas a ver, en primer lugar, lo vas a ver por mi misericordia, por mi clemencia. Y eso es algo que yo le voy a dar a quien yo quiera dárselo. Aquí vamos entrando a una parte de la doctrina bíblica en la cual nos sentimos incómodos. ¿Saben por qué, hermanos? Porque hoy día se hace mucho énfasis en la capacidad humana de buscar a Dios, y eso no es así. El hombre no tiene ninguna capacidad, es más, ni siquiera tiene un deseo, por muy pequeñito, de buscar a Dios. No hay quien busque a Dios, dice la Escritura. No hay ni siquiera uno, no hay ningún justo. Es Dios el que muestra su misericordia al venir y escoger. ¿Sí? Él escoge. Dijo más: no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo aún Jehová: he aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña, y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano. Ese es otro antropomorfismo, ¿verdad? Porque yo les digo, cuando pasaba por este texto, yo te cubriré con mi mano, yo me imaginaba a la mano de Dios así, literalmente, cubriéndole a Moisés ahí en la hendidura de la peña. Pues, otra vez, volvemos a esto, ¿verdad? Son antropomorfismos, o sea, son formas que Dios utiliza para que nosotros comprendamos. ¿Qué representa la mano de Dios? El poder de Dios, pues. Mi mano te sostendrá, le dice al creyente, ¿verdad? Mi mano te sostendrá, ¿verdad? ¿Y qué es lo que nos sostiene? El poder de Dios. Él es el que sustenta todas las cosas, dice en el versículo 3, con la palabra de su poder, dice. ¿Sí? Él solamente manda con su palabra, con su voz, ordena que sucedan las cosas y suceden. En aquella ocasión, cuando los discípulos iban en el mar y ya se hundía la barca, y le despiertan al Señor Jesús, ¿se acuerda de eso? ¿Verdad? Y ellos le dicen: nos estamos hundiendo, nos estamos ahogando, y no te da pena. Algo así le dijeron, ¿verdad? Que perecemos. Y se levantó el Señor Jesús y Él expresó. ¿Qué expresó? ¿Qué palabras utilizó? 2 palabras. Primero a la naturaleza: calla, enmudece. Miren, esas palabras para mí siempre han sido, ¿cómo les dijera?, de gran asombro. ¿Alguna vez usted le habló al viento?
¿O alguna vez usted ha intentado hablarle a la lluvia? Digo, yo enseño los factores bióticos y abióticos, ¿verdad? Y sabemos que el agua no pertenece a los factores bióticos, ¿verdad? Son los que tienen vida, ¿verdad? Jonathan, se los acabo de enseñar a ellos, ¿verdad? No tienen vida. El agua, el viento. Bueno, la cosa es que cuando dice el relato que poco a poco se empezó a calmar, primero se quitó el viento, después se quitó el agua y después, ¿así dice? De golpe y porrazo, hermanos. ¡Pum! De un solo. Ya no hay viento, ya no hay lluvia, está el sol y ahora las cristalinas aguas, puro espejo. Ve, qué quietud. ¿Qué hubiera hecho usted, hermano? ¡Sí, bravo! Digo, a lo mejor nosotros de este lado del charco somos diferentes, ¿no? Pero aquellos pescadores, yo digo que empezaron a temblar. Yo también hubiera empezado a temblar. Y se hicieron esta pregunta. Ellos habían convivido ya por muchos meses con él, este carpintero, este rabino, este joven judío, 30 años. Por cierto, estaba escuchando a Armando Alducin, dice que la juventud termina a los 30. ¿Hace cuánto la perdí ya, verdad? Sí. Y yo todavía sintiéndome joven, pues no. No, hermano, la juventud es de espíritu. Bueno, dejémoslo ahí, ¿verdad? Ahí están estos pescadores que conocían las tormentas del mar, que sabían cómo era esa corriente en ese espacio donde se encontraban ellos. Y al ver que este rabino, este joven maestro, carpintero, le dice a la lluvia, calla, y al viento, ¿verdad?, enmudece. Se acabó todo. ¿Quién es este? Que aún el agua y los vientos le obedecen. ¿Quién es? ¿Quién es? Ahí está un hombre que es más que un hombre. Es Dios. Es el resplandor de la gloria de Dios, pero solamente que esa gloria está velada, está allí dentro. ¿Saben cuándo el Señor Jesucristo medio corrió el velo para que viesen la gloria de Dios? ¿Sabe cuándo? Cuando Él se transfiguró delante de ellos. Y ahí están los apóstoles, los discípulos, ¿verdad? Eran 3, ¿verdad? Yo creo que estaban todos aturdidos, somnolientos o no sé. Señor, ¿quieres que hagamos 3 enramadas? Y vieron ahí. Y más adelante, tanto Pedro como Juan dicen, a nosotros no nos vinieron a contar, nosotros le vimos, nuestras manos lo palparon. A ese que estaba o que era el resplandor de la gloria de Dios. A ese que Moisés pudo ver, aunque de espalda, por así decirlo. Es decir, solamente Moisés pudo escuchar la palabra de Dios. Y cómo dice que proclamó: Jehová, Jehová, grande o misericordioso y clemente. Dice que él se definió a sí mismo en esa ocasión. Juan, al llegar a Juan, al capítulo 12, dice, aquí creo que todas las Biblias tienen un título, ¿no es cierto? ¿Cómo es el título? La incredulidad de los judíos. Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos, pero a pesar de que había hecho tantas señales, delante de ellos, ¿qué dice? No creían en él. No creían en él, dice, a pesar de tantas señales que había hecho.
¿Y por qué no creían en él? Para que se cumpliese, dice el versículo 38, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías: cegó los ojos de ellos. Cegó los ojos de ellos. Más al ratito vamos a ver un texto de 1 Corintios 4, creo que es, en donde es 4:4, al ratito lo vamos a ver, por ahí lo tenemos, en donde dice: el príncipe de este mundo cegó el entendimiento de los impíos para que no les resplandezca la luz del evangelio. ¿Tanto poder tiene el diablo para cegar a la gente, pues? ¿Sabe, hermanos, que muchas veces le damos mucho mérito al diablo? Le damos mucho mérito a Satanás. Es que el enemigo me puso esto, el diablo me hizo acá, y el diablo, hermanos, el diablo no puede hacer nada. Óigame bien, no puede hacer nada que Dios no le autorice. Nada. ¿Sí? Detrás de cualquier adversidad o situación difícil, percance, accidente, lo que sea, hermanos, no fue el diablo. ¿Sí? Detrás de todo eso, dice, se me fue la cita. He aquí el que anuncia, el que forma o crea los vientos, el que anuncia al hombre su pensamiento. ¿Ha leído ese texto? No sé si está en Amós, algo así está. Dice: yo soy el que creo la adversidad. Es Jehová el que tiene el control de cualquier situación, por más difícil que parezca. Y acá dice: ¿quién cegó los ojos de ellos? Fue Dios. ¿Y quién endureció su corazón? Fue Dios. ¿Y para qué lo cegó y para qué lo endureció? Dice: para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. O sea, está diciendo Dios: no los quiero sanar, no los quiero salvar. Isaías dijo esto cuando vio, aquí está el versículo a donde quería llegar. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Esa experiencia que está haciendo referencia el apóstol Juan está narrada en Isaías 6. Y creo que todos hemos leído o estamos familiarizados con esa experiencia que tuvo el profeta Isaías. Él comienza diciendo en el capítulo 6: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines. Pero espera un momento, antes de ir adelante con la lectura, ¿quién es el que está hablando? Isaías. ¿A quién dice que vio Isaías? La primera línea, ¿cómo dice? Vi yo al Señor. Pero, ¿y no quedamos que a Dios nadie le ha visto jamás, pues? Volvemos a esto. ¿A quién vio Isaías? A Jesús, al Cristo preencarnado. ¿Y ahora dónde está Cristo? En el trono. ¿Qué le parece? Vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, y con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Aquí quiero ir a unas palabras de aplicación, ya para ir terminando, hermanos. El mismo apóstol Juan dijo en Juan 1:14: y aquel verbo fue
hecho carne y habitó entre nosotros. ¿Y qué dice que vio Juan? Y vimos su gloria. O sea, dice Juan, yo lo vi, no me lo contaron. Vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Es decir, el Señor Jesucristo en ese momento, yo imagino, ¿verdad? Y todos suponen que cuando dice Juan, vimos su gloria, no solamente se refiere a esas obras de poder o actos de poder que el Señor realizó, como cuando calmó la tempestad, o como cuando resucitó a más de una persona. Juan posiblemente tenía en mente aquella oportunidad cuando pudieron él y su hermano y el apóstol Pedro pudieron ver la gloria de Dios. Vimos su gloria. ¿Y saben por qué, hermanos? Porque el Señor Jesús dice acá, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y ¿quién más conoce al Padre? ¿Están conmigo, hermanos? ¿Quién más conoce al Padre? ¿Quién más conoce? Aparte del Hijo, ¿quién más conoce al Padre? Ahí está la respuesta. Y aquel, y ahí está usted, ahí estoy yo, aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. ¿Usted conoce al Padre, hermano? El Hijo ha tenido a bien revelarle al Padre. Bueno, también el apóstol Pablo nos enseña que esa misma gloria nos es revelada para que también nosotros reflejemos esa gloria, esa grandeza. 2 Corintios 3:18 dice, por tanto, aquí les quiero poner en contexto. Por tanto, dicen nosotros todos mirando a cara descubierta. Les quiero poner en contexto esta experiencia o estas palabras que está diciendo el apóstol Pablo. Él les está comentando a los corintios que en la antigüedad hubo un hombre llamado Moisés que cuando fue a recibir la palabra de Dios, la ley de Dios, estuvo un buen rato platicando con Dios, tanto que cuando Moisés bajó de la montaña, él no se había dado cuenta, pero la gente sí. ¿Y qué era lo que había en Moisés? ¿Conocen esa experiencia, hermanos? El rostro de Moisés, de tanto estar allí con Dios, ¿qué pasaría, verdad? ¿Se le pegó? ¿Se contagió? ¿Cómo podríamos decirlo? Ayúdeme, ¿qué término podríamos emplear ahí? Que Moisés ya venía con el rostro refulgente, ¿no? ¿Qué pasó allí? ¿No será que de tanta comunión que un hombre puede tener con Dios, la gloria, la grandeza, el poder de Dios se refleja a los demás a través de ese hombre y de esa mujer? Hace muchos años, Dwight L. Moody, él contaba esta experiencia que tuvo. Dice que escuchó predicar a un pastor famoso y el pastor estaba predicando y dijo estas palabras: el mundo no ha conocido lo que Dios puede hacer con un hombre cuando éste se entrega a él. Y Moody era joven y él dijo: por la gracia y la misericordia de Dios, yo seré ese hombre. Y cuando Moody estaba muriendo, él dijo, le contaba a su familia: hace años yo escuché a este pastor decir, el mundo no ha visto lo que Dios puede hacer con un hombre cuando éste se entrega a él. Y hoy que estoy a punto de morir, todavía digo, el mundo no ha visto lo que Dios puede hacer con un hombre cuando éste se entrega a él. Y todos sabemos qué evangelista fue Dwight L. Moody, ¿no? Hermanos, aquí
Aquí vemos a Moisés reflejando la gloria de Dios. Reflejando la gloria de Dios. Pero el pueblo no le podía ver. Moisés, ¿qué te pasó? Que tu rostro brilla. O saber qué tienes. Y ustedes saben qué hizo Moisés, ¿no? ¿Qué hizo Moisés? Se puso un velo. Se puso un velo. La gente no podía verle cara a cara. No podía verle. En ese contexto, Pablo escribe estas palabras. Por tanto, en cambio dice, nosotros todos, nosotros no usamos un velo, dice, nosotros miramos a cara descubierta como en un espejo, pero ¿qué vemos? La gloria del Señor. Y viendo la gloria del Señor, dice el apóstol, somos, ¿qué? Transformados. El hombre y la mujer que ven al Padre, que contemplan su grandeza, contemplan su poder, que contemplan esa gloria transformando su interior, hermanos, ese hombre, esa mujer es transformada, es transformado. Y es transformado, dice la Escritura, de gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Ahora vamos a Corintios, 2 Corintios, había dicho primera, es 2 Corintios 4:6. Aquí está el texto que les decía hace un ratito, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Esa luz que a los incrédulos no les resplandece, hermanos, esa luz le resplandeció a usted, ¿no es cierto? Sí, hermano. Espero que sí. Y bien, no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque Dios que mandó de las tinieblas, Dios que mandó que de las tinieblas, resplandeciese la luz, y aquí está refiriéndose a ese versículo de Génesis donde Dios dijo, ¿qué? Sea la luz, y fue la luz. Dice, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, ese Dios es el que resplandeció en nuestros corazones. ¿Para qué? Para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Si Jesucristo es el resplandor de su gloria, Dios mandó también que en nuestros corazones resplandeciese su luz. ¿Cómo fue en nuestro interior, hermanos? Ese día, decía hermano David hace un rato, todos recordamos quién fue esa persona que nos habló y el momento, el día, la hora en que fuimos conscientes, ¿no?, de que ya éramos hijos de Dios. Yo recuerdo, la fecha no, pero recuerdo a la persona y recuerdo que fue una tarde, tal vez calurosa, porque Acapulco es caluroso. Ahí estaba este joven de 17 años diciéndole al Señor, si quieres, puedes matarme, porque había tomado conciencia de lo blasfemo, injurioso, perverso, y la lista es larga, que había sido, y que todavía, ¿verdad?, seguía cometiendo pecados, y sigo todavía. Pero ahí estaba ese joven. ¿Sabe qué pasó en el corazón de ese joven? De repente, ¡pum!, la luz resplandeció. ¿Eso ocurrió en usted, hermano? ¿Eso está ocurriendo o ha ocurrido con sus hijos? Asegurémonos que también ellos
tengan esa experiencia, oye, porque cristianos de nombre, principalmente nuestros hijos que son cristianos de segunda generación, o tercera o cuarta generación. ¿Saben? Me gusta cómo lo dice la nueva versión de las Américas, la nueva versión internacional. Dice así: porque Dios, que ordenó que la luz resplandeciera en las tinieblas, hizo brillar su luz en nuestro corazón para que conociéramos, ¿qué? La gloria de Dios que resplandece en el rostro de Cristo. Nosotros no estamos parados frente a Moisés, viendo el resplandor de su rostro. Nosotros estamos ante el Hijo de Dios que refleja la gloria de Dios y que ese reflejo llega a nuestros corazones. Y hermanos, a medida que podamos conocer su grandeza y excelencia, experimentaremos un proceso transformador que iluminará aún los lugares más oscuros de nuestra vida. Es la gloria de Dios, hermanos, la que va a resplandecer y va a iluminar hasta el último rincón de nuestros corazones, de nuestro interior. Porque un día, ¿sabe?, estaremos contemplando la gloria de Dios. Dice el apóstol Juan allá en su primera epístola: le veremos como Él es. ¿No le damos gracias a Dios por eso, hermanos? Vamos a orar.